protagonistas de la historia. Hacedoras de profundos cambios. Luchadoras, caminantes, escritoras. La belleza en todo su esplendor. Mujeres con historia. Símbolos de la vida. Es una historia de amor. Fundamentalmente lo de Pancha Hernández es una historia de amor. Amor a su pareja, a su esposo, a su legítimo marido y también a los ideales de la patria. Sobre ella escribió, entre otros, Juan W. Hess, el gran historiador de Novolí, que nos dejó tantas obras. Es interesante pensar que cuando Hess escribe su historia de San Luis, es una historia que llega hasta 1916 aproximadamente. Y en esa historia Hess muestra que tiene una clara tendencia positivista. Así que es poco probable que Hess registrara los datos de la Pancha imaginando, porque él inclusive critica a los que él hace en otro momento de su obra, hace una aclaración de los sucesos que también está relacionada a Pancha Hernández, que son los sucesos de febrero de 1919 en San Luis, cuando se produce la sublevación de los soldados españoles, oficiales, que estaban acá, de presos. Es realmente hermoso poder hablar de una mujer sanluiseña, puntana, que no solamente se la conozca por su amor como mujer enamorada, sino como heroína, una heroína americana, una mujer que peleó por la libertad de América, nacida acá en San Luis. Entonces vamos a poder hablar de ella como mujer y como patriota. La Pancha Hernández nació acá en San Luis, en la ciudad de San Luis, alrededor del 1800. De ella se tienen varios relatos de cómo era. Era una mujer esbelta, de pelo renegrido, una larga trenza y también con una característica. Siempre usaba sobre sus hombros un pañolón rojo. Bueno, de esta manera descripta, nosotros la podemos ubicar en la puerta de su casa, tejiendo al crochet, mallas. Vivía cerca, vivía acá en el centro, cerca de la ciudad, cerca del centro, que era la Plaza Independencia. Bueno, ella vivía más al norte, lo que vendría a ser cerca de la Plaza Pringles, o más allá, cerca donde estaba el campo de las armas, donde se entrenaban todas las milicias. Ahí, a las 5 de la tarde, era la hora de revista, donde iban todos los milicianos a entrenarse. Y entre ellos también iban los granaderos, que estaban adiestrándose en las chacras. Era muy común que la gente saliera fuera de la casa, especialmente en días de calor, las mujeres a tejer o a bordar, ¿no? Y muchos varones se deleitaban, digamos, mirando a la Pancha y tratando de alguna forma de llegar a su corazón, como se hacía en aquella época, que era simplemente con las miradas, ¿no? Dionisio Hernández se dio cuenta de eso. Entonces, una tarde pasa y la saluda. Y así, cada vez que pasaba, la saludaba. Hasta que un día se para y le pregunta si esos tejidos ella los vendía. Dijo que no, que esto, que lo otro. Ahí empezó todo lo que es la parte del romance. Y parece que ahí se entabló una relación que empezó con un saludo de buenas tardes y que terminó formando una
una relación amorosa, respetuosa, siempre delante de la madre, que por supuesto controlaba. Hess dice que cualquiera de los dos estaba perdidamente enamorado del otro. Hasta acá una historia común y corriente de un hombre y una mujer que se encuentran y que entablan una relación. Hess también hace referencia de que ella era religiosa, como lo eran la mayor parte de las personas en aquella época, que habría hecho una consulta con el sacerdote, el padre Barros, creo que se llamaba, que es el mismo que la va a casar más adelante, y se estimó que era una relación válida y que debía continuar. Muy decidida una mañana, pensando, se va al templo de los predicadores, el templo de Santo Domingo. A la mañana bien temprano, y después de misa, habla con Fray Barros y le pide un consejo paternal respecto a esto. Le confiesa su amor, qué puede hacer y que esto que el otro. A la tarde, cuando va Dionisio a tomar mate, lo invita a cenar. Después de la cena, se va a mate, y ahí en esa tertulia acuerdan el matrimonio. A las 2 semanas se casa en el templo de Santo Domingo. Uno de los testigos es un compañero de armas de él, un tal Garro. Y así empieza este romance. Un poco en el contexto de todas estas relaciones amorosas que se dan previo a la partida de un soldado a la guerra. ¿Qué hacer? ¿Casarse ahora? ¿Casarse si vuelve? ¿Acompañarlo? En las películas que Hollywood nos bombardea siempre vemos la mujer casándose y esperando al marido que regresa o que no regresa, ¿no? Esa es la clásica historia de amor. Acá tenemos una historia de amor distinta, porque es una mujer que, a pesar de que su madre queda sufriendo, se casa y decide acompañar a su marido. Hasta acá podríamos decir, Hess escuchó una historia romántica, la puso por escrito y quedó para la posteridad. Pero en realidad tenemos fuentes documentales. Tenemos nada menos que la aseveración que hace un militar irreprochable como el general Espejo, que registra en un libro dedicado justamente a Pringles y a su valor el hecho de la presencia de Pancha en momentos muy críticos del ejército. Pero antes que lleguemos a eso, quizás habría que entender de que ellos primero cruzan la cordillera con las dificultades que tenía esto en aquella época, y el ejército se reúne en Rancagua. Es una campaña que a San Martín le cuesta mucho más que la campaña a Chile, en el sentido de que por su desobediencia, por no querer entrar en las guerras civiles argentinas, una desobediencia que Mitre va a llamar la desobediencia genial, Buenos Aires le va a negar todo apoyo para la campaña del Perú. Y es entonces que San Martín llega incluso a renunciar al comando del ejército ante su jefe del Estado Mayor, que era el general Las Heras, y en ese contexto Las Heras y los oficiales superiores deciden firmar un acta que se conoce con el nombre del Acta de Rancagua, justamente al lugar donde llegó la Pancha con su marido, y en esa acta se pone por escrito que el general San Martín y el ejército de los Andes combaten por la patria y no por un gobierno. Otro episodio que recuerda a Hess, que es poco conocido, es el episodio de que pocos días antes de partir, el ejército que se debía reunir con los soldados que ya estaban en Chile preparándose para el Perú, es decir, las nuevas levas que San Martín había ordenado en San Luis. Recordemos que San Luis, en relación a la proporción de habitantes que tenía, recién hablamos sobre que Pancha vivía en la ciudad. La ciudad de San Luis tenía 1.500 habitantes. Era más chica que Renca, que tenía 5.000. Recordemos que en el siglo XIX la gente vivía fundamentalmente en el campo. La provincia tenía aproximadamente 16.000 habitantes. Cuando San Martín parte con el ejército de los Andes a Chile, en enero del 17, la mitad de los soldados que llevaba eran puntanos. Y podemos tener otros datos importantes que nos
consolidan en la idea de que el aporte de San Luis fue enorme. Pensemos el combate de San Lorenzo, de los 16 hay 3 puntanos muertos. De los hombres que lleva don Tomás Varas, que llegan 111 para conformar el primer regimiento de granaderos, después van 98 más, ya estamos hablando de 200. Y San Martín, cuando va a combatir, se lleva más o menos la mitad de la fuerza. Así que estaba muy presente el puntano, por su gallardía, por su habilidad en el manejo del caballo. Históricamente, San Luis tuvo las mejores caballerías del país. Cuando en Caseros Rosas es vencido por Urquiza, es vencido porque la caballería puntana llega tarde, entre otras cosas. Después la caballería puntana va a ser la gran vencedora de la mano de don Juan Sá en Pavón, aunque después quede el campo libre para Mitre.